Hola y bienvenido a mi canal. Y hoy vamos a estar haciendo unas frutas de embuste. ¿Qué fruta es? Déjame leerlo aquí porque es que es bien difícil de pronunciar. Hipomane mancinella. Esta fruta, el mancinella o algo así, o mancinela, ese es el nombre científico, ¿verdad? Es una fruta que es bien venenosa. Y entonces me pidieron hacer esta fruta porque es prácticamente imposible o es bien difícil conseguir. Es tan venenosa que hasta la corteza y creo que la resina de ella puede causar diferentes tipos de ampollas o cosas así por el estilo. Y la fruta como tal puede causar la muerte. Le voy a escribir el nombre aquí abajo. Aquí. Voy a escribir el nombre aquí. Por ahí. Voy a escribir el nombre para que si le interesa saber más de esta fruta, pues puedan buscarla. Por entonces, como lo vamos a utilizar como una utilería, como un prop, pues entonces tenemos que hacer una de embuste. Y eso es lo que vamos a ver cómo lo hacemos hoy. Y como siempre, pues vamos a comenzar con los prototipos. Pues yo hice dos prototipos. Utilicé unas bolitas de foam. Hice uno, lo revestí de foam clay. Y se ve bastante bien. Pero si pueden notar ahí, ve, está un poquito, como uno dice, rústico, está un poco rough en el buen inglés. Entonces el otro se nota más la bola de foam, pero lo que hice fue le di un revestimiento de látex. Ese tiene una manita, aparte de que pues le tallé aquí y en la parte de atrás para que pareciera una fruta. Esta porción de aquí se la vamos a hacer después. Yo creo que me voy a ir con este. Lógicamente voy a utilizar un látex mucho más grueso para que así le haga el revestimiento de látex más rápido. Este tiene dos capas de látex ese que uno compra para el tiempo de Halloween, ¿verdad? Que es un látex bien líquido. Solamente para ver si pegaba y si podía funcionar. Pero para esto voy a utilizar otro látex que se utiliza para hacer máscaras. En esta ocasión es este. Si pueden ver aquí, RDX Mask Latex. La diferencia, para que lo vean, la diferencia de este látex es mucho más espeso. Y esto se utiliza para cuando uno hace un molde en yeso o en un tipo de cemento que se utiliza para hacer los moldes de máscara. Se le llena con ese látex, se deja un par de horas y luego se vacía el exceso y ahí tenemos el grueso de nuestra máscara. Pero lo que vamos a hacer hoy, lo vamos a pasar con una brocha encima de las bolitas de foam luego de haberle tallado un poquito. Y después seguiremos con el proceso de cómo hacemos todas las piezas, la pintamos y todo para terminar con una fruta venenosa que no nos va a hacer daño. Para hacer estas frutas, pues compré estas bolitas de foam, ¿verdad? Este es de 2.1 pulgadas o 5.5 centímetros. Entonces utilizan, pues lo tienen para hacer adornos de Navidad. Y esto nos costó $1. Y esto trae 8. Pero lo que vamos a estar necesitando son 5. Pero vamos a hacer más para entonces coger las 5 mejores. Y comenzamos primero tallándole un poquito la bola de foam para darle la forma de fruta, que sería algo parecido a esto, ¿verdad? Y si lo sacamos del palito podemos ver que la parte de abajo también tiene esa forma. Y luego lo de arriba se lo vamos a hacer. Para darle las capas de látex para poder trabajarlo bien y también ponerlo a secar. En este bloque de madera que me mostré anteriormente hice varios agujeros. Y en este es que vamos a poner con palos de pincho. Cualquier tipo de palito, puede ser hasta un lápiz si no quieres. Y lo pone aquí, con eso lo vamos a poder trabajar. Ok, antes de usar cualquier látex, cualquier líquido, bueno, menearlo. Meneamos bien. Hace tiempito que está ahí sin usarse. Y lo abrimos. Este látex tiene, como pudieron ver quizás ahí afuera, color como de piel. Lo compré para un proyectito que aún relativamente no le he empezado. Hice unas pruebas, pero no he empezado el proyecto. Y ese es el látex.
es bien espeso, parece pintura. Vamos a ver cómo aplica. Vamos a empezar con esta que ya tiene una capa, ¿verdad? Pues lo sacamos y cogemos el látex y pintamos. Si pueden ver lo espeso que se aplica, es mucho mejor. El otro es bien líquido y esto nos va a ayudar a que podamos quizás hacer esto mucho más rápido. No a ponerlo demasiado de espeso que después se chorree mucho. También si quisieran avanzar con un blower o un secador de pelo, pueden darle con temperatura fría, le dan aquí al botón para que sea viento frío, para que así adelanten el proceso de secado del látex para poder seguir dándole más capas. No utilicen el heat gun, el de calor, el de alta temperatura, porque van a derretir el foam y también van a hacer que salga burbujas en el látex. Ok, luego de darle como 6, 8 capas, ni me acuerdo, de látex, tenemos más o menos las frutas como las queremos. Entonces esta partecita de aquí, esto aquí, que es donde sale el tallo, lo vamos a hacer con un poquito de foam clay. Vamos a poner ahí, darle una formita y que parezca que de ahí se arranca un tallo. Y a la parte de abajo vamos a hacer algo similar, le sacamos el palito, ¿verdad? Le sacamos este palito y aquí abajo también le vamos a hacer algo parecido. Las herramientas de tallar. Aquí vamos a usar la puntita, que es como una puntita así, tiene dos puntas, y vamos a utilizar esta. Enfoca ahí donde estaba el tallo, ¿verdad? Y todo esto que sobra, esto lo vamos como que a levantar. Tiene que ser perfecto, porque recuerden que es como al azar. Y si no nos gusta cómo queda, podemos coger, por ejemplo, aquí tengo un sorbeto. No sé si es muy grueso, lo hacemos con el sorbeto. Y pues vamos a hacer la parte redondita. ¿Verdad? Y esto que está aquí, como que levantarlo un poquito. Se sale un poquito, no importa, eso no. Esta fruta, ¿verdad? La parte de abajo, vemos ahí. Si yo halo esto, va a sacar todo este látex que está aquí, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, lo vamos a cortar con una navaja o una tijera para dejar un poquito de ese látex ahí, poder sacar el palito de pincho, ¿verdad? El skewer, poder sacarlo con mucho cuidado. Y creo que lo que va a quedar ahí nos va a funcionar para que sea la parte de abajo de la fruta. Y así queda. Y yo creo que cuando lo pintemos, cualquier cosa lo rellenamos con un poquito de foam clay o más látex. Y ahí quedó la fruta. Y esta es la parte de arriba. Ok, y ahora para pintar esta fruta voy a utilizar algo que hace tiempo que no uso, ¿verdad? Voy a usar un airbrush. Yo tengo este airbrush hace mucho tiempo y no lo usé. ¿Por qué voy a usar un airbrush? Porque si pueden notar, tiene ya como que textura, ¿verdad? De los brochazos de látex. No quiero que eso sea algo que predomine. Así que con el airbrush vamos a darle una capa quizás más completa, más lisa para que parezca fruta. Entonces, lo otro que podíamos haber hecho era darle una capa leve con látex así esponjeado para que cree una textura de cáscara. Pero vamos a ver cómo no funciona, ¿verdad? Vamos a usar el Plat FX Paint con un poquito de líquido de limpiar ventanas y
Eso es la mezcla. Vamos a hacer una parte de pintura, una parte del líquido de limpiar ventana, Windex o cualquier otro tipo de detergente de limpiar ventana. Y con eso vamos a pintar. Bueno, y como siempre, para poder escoger los colores, vamos a ir a las referencias, ¿verdad? Aquí tengo unas referencias y aquí tengo otras. Mirando esta, podemos ver que tiene una base verdosa y luego amarilla, pero también tiene como unas tonalidades de un amarillo más anaranjado. Solo que vamos a hacer, igual que aquí que podemos ver la diferencia de las tonalidades, lo que vamos a hacer es que vamos a darle una base oscura, verde. Luego vamos a aclarar un poquito con un verde más claro, más brillante, porque queremos las frutas que sean color amarilla. Luego de eso encima le vamos a dar un poco de este anaranjado un poco fuerte y luego el amarillo brillante. ¿Por qué estas capas? Porque queremos que no sea un color sólido. Cuando lo vaya a pintar le vamos a dar unas capas leves para que entonces todos estos colores puedan pasar a través y veamos que tiene capas en la cáscara. Así mismo sucede cuando se pinta pieles y cosas así por el estilo, se le da diferentes capas. Y algo así parecido hice cuando hice unos cocos de foam, y si les interesa pueden verlo acá en la parte de arriba. Le voy a ponerle ese video de cómo yo pinté esos cocos de foam, y fue igual, comenzando con una capa oscura hacia una más clara que era el color que queríamos y dejando pasar un poco el color de abajo. Ahora vamos a ver cómo cubre esta pintura. Vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Ay, ya me pinté las manos. Vamos a poner unos guantes y vamos a pasar a pintarlo. Lo que queremos son varias capas leves, nada muy pesado, así que vamos a empezar con esta. La base tiene que estar bien cubierta, bien opaca, así que nada de que se vea el color que tiene debajo de el látex, así que vamos a pintar todos los demás igual que esto. Ok, ya tiene el color de base y tiene unos colorcitos amarillos más brillantes para darle un poquito de diferente tonalidad. Ahora vamos a pintar lo que es donde sale el tallo, que es ahí, ¿verdad? Vamos a pintarlo con tres colores. Voy a usar un marrón oscuro como base. Después le voy a dar unos highlights o unas partes que sean más claras con uno más claro. Y luego el centro, a donde sí se parte el tallo, que yo lo hice un poquito redondo, le voy a poner un poquito de negro, nomás para que sobresalga un poquito más y se vea pues entonces diferentes niveles, diferentes texturas. Se estaban viendo muy amarillos, así que con un poquito de verde, ¿ves? Vamos a echarle verde, un poquito de verde en el airbrush, ¿verdad? Desde lejos vamos a darle unos toques de verde. Ya le di unas manos, como pueden ver aquí en el papel. No sé si se lee bien, para darle un toquecito leve. Y parece que tiene verde por debajo. En este envase tengo un poquito de marrón con agua, está muy agua, voy a hacer un poquito más espeso. Se lo mezclamos y con la brocha, sale una brocha grande. También desde lejos lo hundimos, sacamos mayoría porque no queremos que salpique mucho, ¿verdad? Prácticamente seco, y vamos a hacer un reguero. ¿Qué hacemos esto?
Bueno, y ahí lo tienen. Es una manera de hacer una fruta venenosa. Mancinella. Ay, tengo que buscarlo porque se me olvida. Hippomane mancinella o manchineel fruit. Si lo buscas en internet, voy a poner el nombre aquí como dije al principio también. Y el viento me está tumbando todo. Si lo buscas en internet, te muestra cuán venenosa es y por esa razón estamos haciendo pues esta fruta para que entonces un actor pueda manejarlo y también las personas que manejan utilería sin ningún tipo de problema. Estas técnicas las pueden utilizar para hacer un sinnúmero de cosas y si utilizan estas técnicas para hacer algo y les gustaría compartirlo conmigo, pueden seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como Ya Studio y en Instagram como Ya Studio también. Y si les gustó este video, puede darle like y a la campanita, uno de los dos lados. Y si no está suscrito, los invito a suscribirse si así lo desean y rieguen la voz para que si otras personas también puedan suscribirse. Y quiero notificarle también que tengo un Patreon, por fin abrí un Patreon y lo está puesto en el enlace abajo si desean cooperar con el canal para que siga hacia adelante. Esto sería mayormente para los videos. Ay. Ok, ahora la música está más lejos. Sí, como estaba diciendo, pues tengo un Patreon, el enlace está en la parte de abajo si quisieran cooperar con el canal. Ese dinero pues sería utilizado para materiales y quizás una que otra herramienta que haga falta para continuar haciendo estos videos y para seguir trayéndole técnicas y entretenimiento y muchas otras cosas más que he estado diciendo que quiero hacer por el canal, pero no he tenido tiempo. Esa aportación de ustedes nos va a ayudar mucho para seguir adelante y sería mayormente para utilizarlo en videos que no son comisiones y así por el estilo, porque eso pues se cubren por sí solos. Y si desean pues cooperar en el Patreon, se lo voy a agradecer grandemente. Y una vez más, les damos las gracias por nuevamente estar aquí en Just Cosplay Art y nos vemos en la próxima.